Corrupción y denuncia. Piense sobre el siguiente caso. Los costos de la corrupción en México. Estará usted de acuerdo seguramente en que se trata de una narración sustanciosa, que da para una reflexión profunda en diversas direcciones. A continuación, se le plantean algunas tesis conclusivas posibles, con la petición de que usted se pronuncie acerca de si las comparte o no, colocando una paloma o una cruz. La corrupción es el negocio más lucrativo de este país. Son tan corruptas las organizaciones privadas como las públicas. Es inaceptable la corrupción en donde se presente, aunque resulta más condenable moralmente en las organizaciones públicas que en las privadas. La corrupción es un problema consustancial a la existencia humana y a la acción organizada. La corrupción somos todos. Explique su respuesta. En el caso de que usted haya estado en desacuerdo con alguna de las afirmaciones, argumente la respuesta. Si fue más de una, elija con la que esté más en desacuerdo. Para continuar con el ejercicio, elija una institución pública y una empresa privada de importancia que hayan padecido actos de corrupción en la historia reciente. Indague la misión y la visión que se han dado a sí mismas y transcríbalas en el espacio abajo indicado. Con la misión y la visión de ambas a la vista, y con el enfoque más indulgente del que sea capaz, intente derivar un argumento que avale la permisividad, la pasividad o la tolerancia de las organizaciones ante las conductas de corrupción experimentadas. Si aún con la ayuda de sus compañeros o amigos no le es posible cumplir con esta encomienda, no se preocupe ni le dé mayor importancia. El deber ser que las organizaciones públicas y privadas decantan en su misión y visión proyectan casi siempre el mejor de los mundos posibles. Desgraciadamente, lo que se realiza es el lado oscuro, lo que nadie quiere verbalizar, pero aún así termina produciéndose. Corrupción. Ser la subversión institucionalizada de las expectativas normativas a través de mecanismos diversos que se alimentan recíprocamente. Permisividad al mal. Simulación. Orientación cognitiva perversa. Aceptación entre tácita y explícita del mal. Un asunto distinto, aunque relacionado, es la construcción de significados de la corrupción organizacional realizada por sus integrantes a partir de sus propios valores. La indiferencia o la complacencia frente a las prácticas indebidas de lucro, quiérase o no, abonan a la tesis de la corrupción de la conciencia subjetiva. Mapa analítico de la corrupción. En el caso de las organizaciones públicas, la corrupción de sus funcionarios violenta la lealtad hacia el principal, que es el público y su superior interés, y entraña un acto de seria traición a la confianza de éste, porque actuando a nombre y con recursos suyos, se satisfacen de manera ilícita los afanes privados de lucro. En tal contexto, se torna ineludible la siguiente pregunta. ¿Bajo qué condiciones aplica el deber, obligación, de los funcionarios de informar o incluso de denunciar los actos de corrupción por ellos observados? Nótese que la pregunta asume que el deber mencionado existe, en el entendido de que dicha obligación es inherente a la decisión de formar parte de la organización. Ello no supone que la asunción del deber a la organización y sus dirigentes sea acrítica ni que esté vetada la posibilidad de impulsar cambios, ejercer la voz o de renunciar siempre en el marco de la lealtad. Busque con detenimiento alguna o algunas de ellas que proscriban abiertamente las conductas de corrupción o manejos indebidos.
asumiendo como premisa que los casos personales u organizacionales libres del pecado de la corrupción constituyen excepciones a la regla, hay por lo menos 2 preguntas relevantes que ameritan ser respondidas. 1. ¿Cómo ha sido posible llegar a un estado de cosas de tales características y alcances? 2. De ser el caso, ¿qué soluciones viables pueden ser aplicadas? Institución pública. ¿Dispone de normas que prohíban y sancionen la corrupción? Empresa privada. ¿Dispone de normas que prohíban y sancionen la corrupción? De ser posible, comparte el ejercicio con compañeros o amigos y contraste los resultados. En modo alguno, sería sorprendente que las organizaciones que protegen a sus integrantes contra la corrupción lo hagan contrariando sus propios ordenamientos, explícitamente orientados a impedir ese tipo de conductas. Para avanzar en la construcción de algunas líneas de respuesta a la pregunta planteada, se propone revisar el siguiente caso: el hurto del papel higiénico. Es importante reconocer sus implicaciones en las experiencias morales de la cotidianidad personal y profesional propia. Los casos que a continuación se presentan pueden ayudar al cometido. ¿Hicieron lo correcto tanto el personal operativo de la oficina como la administradora en no informar a los altos directivos de la oficina acerca del hurto, pese a que implicaba la disposición indebida de recursos públicos para satisfacer necesidades privadas? El caso puede parecer en extremo local y la pregunta inofensiva, pero si se equipara con el robo hormiga, el agregado financieramente cuantioso a que son sometidas las oficinas públicas por parte de sus integrantes de consumibles de oficina que también son necesarios en el ámbito doméstico: papel bond, lápices, plumas, marcadores, grapas, clips, separadores, por citar solo algunos ejemplos. Sin pretender minimizar los hechos ni darles una connotación moralmente distinta a la que aplica cuando alguien se apropia de lo que no le pertenece, se sostiene la pregunta de si quien observa debe o no informar a los directivos o, si las hubiera, a las instancias institucionalmente previstas. Aquí el argumento no es de tipo moral, sino de estricta economía de recursos. Si una organización alentara indiscriminadamente los reportes sobre las conductas indebidas, pronto quedaría rebasada en sus posibilidades de admitirlas y procesarlas. Al respecto, para resolver el dilema de informar o abstenerse, 3 criterios de evaluación sobre la conducta indebida pueden resultar de utilidad. 1. La magnitud del daño al interés público. 2. La lesividad a aspectos torales de la normatividad, incluido aquí el código de ética si lo hubiera. 3. La vulneración a la misión, la visión y los valores básicos de la organización. Sin perder realismo y para hacer más valioso, formativo y desafiante el ejercicio, se introducen algunas variantes. Caso de opción múltiple. Suponga primero que usted es testigo o sabe que alguien es testigo de alguna de las 3 siguientes situaciones. En el área de adquisiciones se da el caso de que algunos funcionarios favorecen a ciertos proveedores, pese a que sus ofertas incurren en sobreprecio. Una o varias compañeras de trabajo han sido víctimas de acoso sexual por parte de algún compañero o jefe inmediato, que en opinión compartida goza de la estima de un directivo. En el área de transparencia, obra una solicitud de información que usted sabe que se encuentra disponible, pero hay reticencias ostensibles por parte de un directivo a entregarla.